Y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que vamos a comenzar hoy conversando con el presidente del gremio empresarial más importante de nuestro país, que es la CONFIEP, Confederación de las Instituciones Empresariales Privadas del Perú. Señor Jorge Zapata Ríos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un gusto estar en su programa, como siempre. Bueno, estamos viviendo varios acontecimientos de alcance nacional que repercuten necesariamente sobre la actividad económica, sobre las empresas privadas que usted representa y sobre las que se ha pronunciado ahora, pero tenemos hoy la ocasión de escucharlo hablar ampliamente sobre el tema de la criminalidad, por una parte, el tema del paro que hubo el jueves parcial, justamente para que algunos sectores de transportistas protesten contra la criminalidad y con la sensación de impunidad que ellos tienen, pero hay otros temas que queremos hablar con usted, como es el caso de la empresa pública petrolera Petroperú, y también de E-Salud, que hay que recordarlo, es un mecanismo de seguridad médica pública financiado por una contribución que los empresarios hacen en razón del 9% del salario de los trabajadores. Señor Zapata, comencemos entonces por el tema de la criminalidad. Ustedes se han pronunciado en varias oportunidades sobre esto, pero quisiera oír su opinión sobre el estado del país al término de una semana agitada por la detención de un peligroso criminal en Paraguay, por una parte, y luego la revelación de este triple feminicidio en Buenos Aires, en el que han participado peruanos, uno de los cuales ha sido capturado acá cerca de Pucusana, y comienzan a hablar, algunos de ellos, y ha aparecido el rol específico de otro líder criminal, como es el caso del que está detenido en la cárcel, pero que ha sido denunciado por el señor llamado alias Monstruo. ¿Cómo enfocaría usted el tema de la criminalidad y la delincuencia y la reacción que el Estado viene dando frente a ella, particularmente en relación a la minería ilegal? Mire, lamentablemente la criminalidad ha venido creciendo, ¿no? Entre el 2023 y 2024 el número de homicidios se incrementó en 34%. Esto viene de mucho tiempo, esto viene de atrás y nosotros hace mucho tiempo que lo advertimos cuando yo era presidente de Capeco y antes que yo fuera presidente de Capeco, en unión con los trabajadores de construcción civil, que fue la primera actividad donde se inició la extorsión, ¿no? Fue la actividad donde se inició hace muchos años y nosotros lo advertimos, esto va a crecer, así es, esto va a crecer a otras industrias, se ha dejado y ha crecido efectivamente y ha tomado otras industrias. Ayer estuve reunido con representantes de la pequeña y microempresa y el nivel de sofisticación al que están llegando las extorsiones es sorprendente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un aparato de inteligencia, pero espectacularmente eficiente, con mucha tecnología, con mucha preparación de los integrantes de ese aparato de inteligencia, de estos servicios de inteligencia, con muy buena logística, porque esto abarca gente que está fuera del país, gente que está dentro del país, y las cadenas que hay cada vez son menos detectables. Nos contaban, por ejemplo, que a un extorsionado ya no le piden plata, sino que al extorsionado le dicen tú vas a ser el recaudador, cosa que evitan que la cadena llegue a ellos, ¿no? Entonces hay que tomar seriamente el tema y hay que implementar un extraordinario servicio de inteligencia y dotar a la policía de los mejores medios para que pueda combatir el crimen organizado. Sin duda todo esto viene de las economías ilegales. Las economías ilegales tipo narcotráfico, minería ilegal, sobre todo el oro ilegal, son fuentes de muchísimo dinero que no está registrado en el aparato público, ¿no? Se calcula que son 100.000 millones de soles a los que puede llegar las economías ilegales este año. La minería, según el IPE, puede llegar a 12.000 millones de dólares en producción este año, ¿no? Y esto es fuente de violencia, fuente de crimen organizado, fuente de disputa, fuente de tráfico de armas, ¿no? Que es lo que más necesita el sicariato y la extorsión para sus operaciones, ¿no? Entonces hay que combatir con mucha eficiencia estas economías ilegales, esto a través de inteligencia y a través de las unidades de inteligencia financiera también, ¿no? Lo último que quería comentarle, que es una noticia positiva, es que el Acuerdo Nacional ha trabajado 3 meses un documento. Ya
prácticamente está listo, está con los últimos ajustes de redacción para que los últimos partidos lo terminen de adoptar y lo sacaríamos pronto. Creemos, y ahí hemos saludado la perseverancia de don Max Hernández para que este trabajo de 3 meses vea la luz y tengamos un documento nacional. Han participado acá el Ministerio Público, el Poder Judicial, congresistas, ha participado gente muy especializada en crimen organizado, como el general Mora y algunos otros más. Jaime Antesana y algunos otros más. Ha participado un congresista que tiene mucho conocimiento de esto, y hay un documento importante que va a ser un insumo para... ¿Cuándo calcula usted que se va a publicar este documento y los resultados de las sesiones del Acuerdo Nacional? Esto se estaría publicando en 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas. Sí. Pues muy bien, tomamos nota y ojalá que regrese usted y lo invitaremos con el señor Max Hernández eventualmente, si lo tiene a bien, para conversar sobre las conclusiones de las que han llegado. Ha mencionado usted a algunos de los participantes en las reuniones del Acuerdo Nacional, pero ¿hubo partidos políticos presentes? Sí, por supuesto. ¿Cuántos? Han estado todos, pero no todos han participado en todas las reuniones. Pero han estado buena representación del Congreso. 1 o 2 que no han querido participar, ¿no? Pero los partidos que tienen representación en el Congreso han estado. Y además hemos tomado como referencia un documento que ya habían sacado 5 partidos políticos anteriormente, ¿no? Y ha participado el congresista, que se me ha ido su nombre, que es un ex policía, que se me ha ido su nombre en este momento. Azurí. Azurín, sí. ha participado mucho, ha participado casi en todas las reuniones. Muy bien. Ahora, usted ha subrayado en sus palabras iniciales el tema de la inteligencia policial e inteligencia financiera. Supongo que su énfasis en esto viene de esas sesiones del Acuerdo Nacional, me imagino. Pero ¿qué colaboración puede haber entre los gremios empresariales privados afectados gravemente por el clima que estamos viviendo de auge de la criminalidad y la delincuencia? ¿Qué colaboración puede establecerse con la Policía Nacional? Tenemos la suerte que esta semana ha entrado en funciones un nuevo comandante general de la policía, que es un hombre que viene de la inteligencia policial, que ha sido jefe de DIRCOTE y de investigación criminal, y que tiene sus orígenes en la formación que tenía antes en la PIP, que era la policía especializada en inteligencia. Sí, nosotros estamos totalmente dispuestos a una colaboración estrecha. De hecho, lo hemos hecho ya. Hemos conversado con los ministros distintos que han habido en el interior, y hemos colaborado con implementación, con equipamiento, para que la policía se fortalezca, ¿no? Yo creo que sería muy interesante que esto se desarrolle a través de obras o servicios por impuestos, para que esto cobre mayor agilidad, ¿no? Se está viendo que con este mecanismo las cosas salen más rápido. Entonces, eso se puede aprovechar muy bien, ¿no? Y por último, la articulación que hay desde el sector privado. Y estamos tratando de organizar un poco más a la micro y pequeña empresa, para que tengan también una forma de poder denunciar y una forma de que se queden con seguridad ante las denuncias que hagan, ¿no? Entonces ahí tenemos que implementar plataformas, ahí tenemos que apoyarnos en los sistemas que tiene la banca y en sistemas que tienen otras industrias, en la industria de la vigilancia, en la industria de los centros comerciales, que tienen también aparatos para seguridad, y todo eso tenemos que articularlo con la policía, ¿no? Y es muy importante que ahora que hay un nuevo fiscal de la Nación, pues el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior articule mucho mejor con la Fiscalía, ¿no? En el pasado veíamos estas diferencias que eran inaceptables para la población, ¿no? Que se estén peleando en medio de 6, 7 asesinatos por día, ¿no? Señor Zapata, usted sabe mejor que yo que uno de los sectores más afectados por la criminalidad bajo la modalidad de extorsión y su consecuencia, que es el sicariato, que se usa para los que no quieran pagar cupos, han sido pequeños comercios, bodegas, peluquerías, locales que son pequeñas empresas,
muchas de las cuales han tenido que cerrar, cuyos dueños han preferido cerrar antes de estar expuestos a la humillación de darle cupo a un extorsionador y al riesgo de muerte. Y en segundo lugar, transportistas, porque hemos visto en directo el asesinato de conductores y otros trabajadores de ese sector, con mucha frecuencia en unidades en desplazamiento con los pasajeros adentro. Ha sido algo verdaderamente escandaloso. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre si tiene usted relaciones, una percepción con los gremios de los empresarios de transportes, sobre todo de Lima y Callao, 12 millones de personas, que además están afectados gravemente por la informalidad también. Que nos dé una opinión sobre esos gremios y sobre la actitud que algunos de ellos tomaron de ir a un paro, lo que no les impidió negociar al mismo tiempo con el Congreso, donde han obtenido algunos consensos. Nos contestará sobre eso, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el presidente de la CONFIEP, el señor Jorge Zapata Ríos, y habíamos dejado planteada la pregunta respecto a la afectación de parte de la criminalidad y la delincuencia a ciertos sectores productivos específicos. Usted nos habló sobre la construcción, donde en efecto desde hace décadas, y usted conoce bien porque ha sido dirigente gremial en ese sector antes de ser presidente de CONFIEP, pero entre tanto hemos tenido otros sectores productivos que se han convertido en las víctimas más notorias, que son los pequeños comerciantes en algunos barrios, particularmente de Lima y Callao, y también los transportistas. Y esto ha llevado a un paro, como sabe usted, parcialmente acatado el jueves pasado. Su opinión sobre el tema de los pequeños comercios, en algunos casos demasiados, obligados a cerrar para liberarse de la amenaza de la extorsión y el sicariato, y también el de los transportistas. Sí, lamentable, ¿no? Hay que solidarizarse sin ninguna duda tanto con los pequeños comercios, con los pequeños empresarios, como con los transportistas. Por más informales que sean, ¿no es cierto? Ese es otro tema, pero no hay ningún derecho a que haya extorsión y que haya amenaza, y que si no cumplen con esas amenazas, con esa extorsión de dar cupos, de pagar cupos, le disparen a los choferes, ¿no? O amenacen a las familias de los micro y pequeños empresarios. Eso es inaceptable. Nosotros estamos trabajando con la microempresa y pequeña empresa para apoyarlos a ver cómo salimos de este problema, ¿no? El paro de transportistas, pues hay que aceptarlo, hay que entenderlo. O sea, están matando a sus choferes y no son pocos los choferes asesinados, ¿no? Ahora, estas plataformas que tratan de meter para tratar de que el transporte informal tenga todavía una vigencia, tenga unas prórrogas y todas este tipo de plataformas, obviamente que nosotros no creemos que sean las más adecuadas, ¿no? Hay que separar la paja del trigo, como se dice, ¿no? Pero sin duda el gobierno, el Congreso tiene que, y los poderes judicial y el Ministerio Público tienen que trabajar para frenar esta ola de delincuencia. Y tenemos que ponerle mucho foco, repito, a las economías ilegales, porque de ahí es donde sale esta ola de crimen que estamos viviendo, ¿no? Yo no sé si la gente lo tiene claro, no sé si la gente lo tiene percibido así, pero el origen es ahí. Mucha gente cree que la minería ilegal no le afecta, pero al final termina llegando al sicariato y a la extorsión. Y eso hay que hacerlo entender, porque necesitamos cambiar esta realidad y necesitamos que en estas elecciones que vengan, el 2026, no admitir por ningún motivo financiamiento o candidatos que respondan a los intereses de las economías ilegales, de la minería ilegal, y mucho menos del narcotráfico, la trata y todo este tipo de crímenes que están causando tanto daño al país, ¿no? De acuerdo. Hablemos ahora sobre otro tema que es de la mayor importancia, que es la informalidad laboral. E introduzcamos el tema desde un punto de vista. El trabajador que tiene un contrato formal tiene acceso a un servicio de salud pública como es eSalud. Quizá no se percibe con toda la fuerza que eso tiene la ventaja para el trabajador y su familia de ser miembro de salud, pero parte de las razones por las que no se presta mucha atención es por la sensación de que es un mal servicio y de que uno puede morirse antes de obtener una cita. Y eso pese a que hay 3 colegas suyos,
nombrados por los gremios empresariales en el directorio de E-Salud. Estamos hablando de una institución con un presupuesto considerable que viene principalmente de los ingresos que los empresarios pagan para favorecer a los trabajadores. Sin embargo, no se ve que hay una gestión adecuada y lo que ha habido más bien es un desfile de presidentes de E-Salud, ninguno de los cuales ha salido con buenos resultados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear ahora en la campaña electoral para que Salud sea un motivo de atractivo para el empleo formal? Mire, la situación de salud efectivamente es una calamidad. Y es indignante realmente que no se tome acción, que no se quiera tomar acción, porque esto es un tema que tiene una solución mucho más factible que otros asuntos que hoy día marchan mal en el país, ¿no? Acá lo que hay que hacer es tener una gestión absolutamente independiente, con técnicos de primer nivel, con profesionales de primer nivel, con un proceso meritocrático, con una selección exhaustiva y que el directorio tenga las potestades que tiene cualquier directorio en cualquier empresa del mundo, ¿no? O en cualquier organización, ¿no? Que no las tiene en el Salud. El presidente prácticamente hace lo que quiere ahí, nombra y saca gente y ha tenido 5 o 6 gerentes en los últimos 6 meses. Los presidentes también rotan con una velocidad impresionante y así no se puede manejar una institución. El caos viene porque hay un pésimo manejo desde arriba, desde la gestión. Y efectivamente nosotros tenemos 3 directores que todos los días nos hacen llegar sus quejas porque están pintados, ¿no? El presidente toma decisiones y después informa. Y nadie puede cuestionar sus decisiones. Eso tenemos que cambiarlo. La injerencia que tiene que tener el directorio tenemos que cambiarla de inmediato. ¿Cómo, por ejemplo? Además, ¿Qué es lo que plantean ustedes? Nosotros estamos planteando un cambio en la gobernanza de salud, pasando en una etapa inmediata, ya. Ya hemos hablado con algunos congresistas para que le den el poder necesario al directorio, para que el directorio nombre al presidente y nombre a los gerentes y fiscalice sus gestiones, como debe ser, ¿no? Esa es una forma inmediata. Después tiene que venir una reorganización ya más profunda, ¿no? Pero además sabemos que son instituciones tomadas por la política, se pagan favores a través de salud y eso también es indignante, ¿no? Una organización que vela por la salud, por la vida o por la muerte de los ciudadanos que aportan, no puede estar supeditada al manejo político y a los intereses políticos de algunos partidos, ¿no? Entonces, nosotros hace mucho tiempo que venimos alzando nuestra voz de protesta y si somos absolutamente firmes en esto. Exigimos que de una vez se tomen cartas en el asunto. Estuvimos con el ministro Maurate hace más o menos 2 meses. El ministerio es el responsable de salud, ¿no? Es el responsable, efectivamente. Instaló una comisión, pero esa comisión tampoco tiene mucha injerencia, ¿no? No tiene, el presidente de salud no va a la comisión cuando se le cita. Entonces, realmente, pues, se están haciendo las cosas muy mal y es indignante cómo se está manejando de salud. Bueno, entonces lo que proponen ustedes es ¿qué, finalmente? ¿Qué solución? Modificar la estructura y la manera de funcionar desde el directorio. Nosotros estamos planteando una reorganización en 2 etapas. Una primera, que el directorio tenga el manejo, la administración, la gerencia y la dirección, para eso es directorio, de salud. Número 1. Eso a cortísimo plazo, eso debe ser inmediatamente. Y la segunda etapa ya sería ya con un nuevo directorio, con un directorio de gente muy profesional, y con un nuevo presidente y nuevas gerencias nombradas por el nuevo directorio o por el directorio actual, empezar una reorganización ya mucho más profunda, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿usted cree que eso puede contribuir a estimular la formalización del trabajo? ¿Qué otras medidas son necesarias para reducir un poco ese vergonzoso 70% de trabajadores informales que tenemos? A ver, sin duda que contribuye un buen sistema de salud que se sostenga con los aportes de los empleadores formales, va a estimular a que los trabajadores exijan a su empleador que se formalice, ¿no? Porque sabe que va a contar con un buen servicio de salud, ¿no? Así que puede contribuir a la formalización. Pero hay que hacer mucho más, por supuesto, ¿no? Y nosotros creemos que tenemos que dar mucha más flexibilidad
laboral, sobre todo la micro y pequeña empresa que no puede asumir tanto costo laboral. Hoy día, Fernando, en el Perú tenemos 16 feriados, ¿no? Que es una exageración. Tenemos 30 días de vacaciones, ¿no? Tenemos sobrecostos laborales que llegan al 40, 45, 50% sobre el jornal o la remuneración del trabajador, ¿no? Son costos que muchas empresas no pueden asumir, entonces se quedan en la informalidad. Obviamente hay otros factores también que son estas inspecciones técnicas de defensa civil que a veces cierran el local porque el enchufe no está a la altura o el extinguidor no está al 1,10 m que se exige, donde hay mucha corrupción también y donde hay hasta extorsión. Sin duda, sin duda. La SUNAFIL también nos hemos reunido con el jefe en la SUNAFIL para que sea mucho más proactivo, mucho más educativo en sus labores de inspección y no esté sancionando. Fiscalización laboral, ¿no? En la fiscalización laboral, porque necesitamos que ese 70-75% de informales salga de la informalidad poco a poco, pero necesitan pues normas que los ayuden a salir de esa informalidad. Permítanos ir a una segunda pausa, después de la cual quiero preguntar sobre un caso específico, que es el de la empresa petrolera Petroperú, en donde no hay un directorio con empresarios privados, pero donde se ha prometido que se modernizaría, que se refinanciaría para modernizarla y eventualmente permitir su apertura a inversiones privadas. Quiero saber qué se ha avanzado respecto de eso, pero también sobre la parálisis de obras públicas que afecta tanto a un sector productivo que se conoce bien como es el de la construcción. Y finalmente hablaremos también sobre el debate que hay en torno a beneficios tributarios que hay en algunos sectores de nuestra economía. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el presidente de la CONFIEP, el señor Jorge. Estamos conversando con el señor Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas del Perú, CONFIEP, y nos hemos propuesto preguntarle sobre 3 temas para culminar nuestra conversación. Primero, Petroperú, luego la parálisis de las obras públicas, la situación de ANIN, y finalmente, qué perspectivas ofrecen las elecciones para un debate sobre las prioridades de acción en nuestro país. Comencemos con lo de Petroperú, señor Zapata. Sí, bueno, lo de Petroperú pues tiene que pararse ya, no se puede seguir financiando una caja sin fondo, ¿no? Ahí se hizo una acción interesante cuando se nombró al directorio presidido por Oliver Stack, ese directorio dio una serie de recomendaciones que hubiese sido interesante que se implementen, pero muy por el contrario, en vez de implementarse las recomendaciones, se le retiró del cargo al señor Stack o renunció. Forzado, porque no tenía un respaldo del Ejecutivo, ¿no? No tuvo respaldo y bueno, y hemos visto que se le sigue dando plata a Petroperú, ¿no? Ya se le ha dado cerca de 25.000 millones de soles, ¿no? Esa plata se podría haber usado en muchas otras cosas. Es el presupuesto anual de salud, ¿no? Así es. Dígame, por favor, sobre las elecciones, ¿qué es lo que quisiera usted que se debata? ¿Y está usted observando que los partidos se preparan agendas para proponer al país y salir adelante respecto de todas estas trabas que hemos mencionado? Por ahora vemos muy poco, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que necesitamos un debate sobre los temas desarrollistas, ¿no? Una agenda propositiva de propuestas, pero además desarrollistas, ¿no? Tenemos que hablar del tema del agro, tenemos que hablar de minería. En minería tenemos 64.000 millones de dólares en proyectos, en una cartera de proyectos con reservas entre probadas y probables, que podrían salir adelante y eso le cambian la historia al país, sobre todo a regiones como Cajamarca, que hoy es entre las más pobres del país y tiene en su suelo una riqueza importante, ¿no? Tenemos que hablar de agro porque nosotros podemos duplicar o triplicar nuestra frontera agrícola, ¿no? No hicimos las irrigaciones completas y aún así crecimos en 20 años de 500 millones en agroexportación a 12.500 millones, ¿no? La tierra peruana en la costa es muy fértil, ¿no? Tiene unas productividades importantísimas. Tenemos que hablar de la Amazonía, qué hacer con la Amazonía que se ha retrasado. Loreto hoy día es la región más pobre del país
probablemente, ¿no? Y si no le damos un impulso para empezar a explotar sus recursos, a explorar el petróleo y el gas que seguramente debe tener adentro, no va a salir adelante. No es posible que no tengamos tampoco, don Fernando, una carretera de Yurimaguas a Iquitos, ¿no? Hace muchos años que debemos tenerla. Brasil tiene su carretera hasta Cruzeiro do Sul y hasta la frontera. Sí. Hace 50 años, ¿no? Y son 3.000 kilómetros. Efectivamente, supongo que habrán abordado esos temas en el Acuerdo Nacional. Queda comprometido a venir, por favor, cuando se presente el informe. Se lo vamos a solicitar también a Max Hernández, que es el director del Acuerdo Nacional. Nos dice usted, están a punto de presentar un acuerdo logrado al término de sesiones de discusión entre actores diferentes. Muchísimas gracias por su presencia, que tenga buenos días y, repito, queda comprometido a venir cuando se publique el informe del Acuerdo Nacional. Vamos a hacer una pausa.